exactamente lo mismo. Yo tengo la velocidad y tengo la superficie con vegetación y la superficie sin vegetación, y lo mismo acá puesto de manera lineal. En cualquiera de las dos, ustedes ven que la velocidad se incrementa y a partir de si la superficie tiene o no una cobertura vegetal. Entonces, dentro del viento va a actuar con lo que se denomina una velocidad de umbral, que si el suelo está desnudo va a depender del suelo y de la rugosidad que tenga ese suelo para que impida o no ese movimiento. Vamos a tener una velocidad cero, una velocidad umbral a partir del cual, por la altura de la vegetación, comience a tomar velocidad. Ustedes van a ver que en lo que respecta a este tema, a la erosión eólica en la Argentina, el quien más se ha dedicado o ha sembrado la semilla del interés por la erosión eólica es el doctor Busquiazo, que trabajaba en el INTA y que se desarrollaba como docente también en la Universidad de La Pampa. Él suele venir a Salta, tiene su familia e hijos, y es el que más ha insistido a lo largo de su carrera con el estudio de la velocidad. Así que la mayor cantidad de estudios que ustedes tengan de erosión eólica que revisen, siempre va a estar relacionado al doctor Busquiazo y a su equipo de trabajo, entre ellos, por ejemplo, Oro, una de sus discípulas en este tema. Ellos establecieron para la zona de La Pampa velocidades umbrales relacionado con la textura del suelo. ¿Cómo se dan esas etapas de los procesos de erosión? Habíamos dicho que hay un momento de desprendimiento de las partículas, después hay un momento de transporte y otro de sedimentación. Este momento de transporte se va a dar por distintos mecanismos, que va a ser por suspensión, por saltación o por reptación. ¿Qué mecanismo va a adoptar? Eso va a estar relacionado al tamaño de la partícula. Entonces nosotros vamos a tener el viento con su perfil, donde va a ir aumentando su velocidad con la altura, va a tener una acción entonces sobre las partículas que van a chocar contra otras, van a desagregar, y entonces vamos a tener que en ese proceso de desagregación hay partículas que van a saltar, van a tomar una altura y se van a depositar y van a chocar otras partículas, otras que por ese efecto en ese choque solamente se van a desplazar porque ruedan, y es lo que se conoce como reptación, y otras van a saltar y van a ir en suspensión en altura. Entonces, en estos procesos tenemos que cuando se produce la desagregación y ese impacto de una partícula sobre otra, ese proceso de reptación va a provocar que solamente esas partículas de determinado tamaño se muevan unos centímetros. En la saltación se van a mover metros y en la suspensión se van a mover kilómetros. Entonces, en la suspensión, fíjense que tenemos la altura a la cual se pueden elevar es hasta 10 kilómetros y puede moverse de 1 a varios kilómetros la distancia. En la reptación pueden trasladarse hasta 10 metros de distancia y tener alturas de 6 a 40 centímetros o máximo metro, mientras que la reptación solamente son centímetros. Visto como tamaño de partícula, vamos a tener que las arenas muy finas, vimos, las arcillas, se mueven por suspensión. Esto que tenemos acá. Las más livianas, las más chiquitas, son las que se mueven por suspensión. Por saltación se mueven arenas muy finas, arenas finas y arenas medias, ¿sí? Que es esta que toma alguna altura y cae sobre otra, y por reptación las arenas muy gruesas. Esas son
de mayor tamaño y mayor peso solamente se mueven unos centímetros. Entonces, en esos procesos erosivos de saltación, de reptación, se va a levantar suelo de un lado y se va a depositar en otro y de manera difusa. No sabemos dónde se va a depositar, pero siempre los daños que se producen son daños que afectan tanto a las superficies cultivables como infraestructuras. Fíjense que esto ilustra un alambrado, caminos y sobre todo, y este proceso erosivo, vamos a ver, hay un tamaño de partícula que estando en suspensión afecta a la salud humana y es lo que se conoce como PM10. En ese proceso de saltación, las partículas que se dan tienen, cuando se levantan, cuando golpean, tienen un ángulo de elevación y cuando caen tienen otro ángulo de elevación. Y esto hace que golpee sobre las otras partículas y se vaya depositado, trasladado. Cuando termina, cuando se deposita esas partículas que por reptación, por saltación o por suspensión se elevan, y sobre todo las de suspensión, cuando caen, cuando dejan de estar en el aire, unas cuando disminuye la velocidad. Ese gradiente de velocidad cuando baja, entonces las partículas van a caer. Cuando esa velocidad cae porque hay algún obstáculo, como por ejemplo una cortina. Cuando encuentra alguna depresión en el suelo y en la superficie, entonces también puede chocar y puede caer. Cuando, bueno, si tenemos distintos tipos de... las partículas más gruesas se depositan en distintos lugares, las más finas van a ir para adelante. Y después, obviamente, si llueve, cuando llueve, va a provocar que esas partículas caigan y se depositen, obviamente, de manera difusa en cualquier lugar. ¿Qué nos va a predisponer hacia que se favorezca o no la erosión eólica? Por un lado, vamos a tener, nos va a afectar, obviamente, el viento. Necesitamos que haya viento y que ese viento alcance la velocidad suficiente para dar la energía para que se produzca la erosión, que el suelo esté seco. Eso significa que haya alta temperatura, alta evaporación, baja precipitación, y obviamente baja humedad, tanto atmosférica como en el suelo. Con respecto a las texturas, igual que en erosión hídrica, esas texturas más finas, las que no tienen carga, las que no tienen cohesión entre ellas, son las más propensas a perder o elevarse por suspensión. Acuérdense que cuando se eleva en suspensión también está llevando materia orgánica. Y por último, las prácticas de manejo. Mientras yo tenga más descubierto el suelo, cuando lo degrade más por labranzas, cuando lo haga perder estructura, cuando lo haga perder materia orgánica por oxidación, cuando no haya ninguna cortina, yo voy a estar promoviendo condiciones para que se produzca la erosión eólica. ¿Se acuerdan que esto para este grafiquito para erosión hídrica ya lo vimos y que tenía que ver con esa tasa de erosión que podemos tener respecto a la cobertura del suelo? Entonces, para erosión eólica, esa tasa baja de manera importante a partir de ya tener un 30% de cobertura. La rugosidad del suelo es un factor importante para esa velocidad umbral al se alcance a otra altura. Entonces, si yo tengo un suelo que no tenga ningún impedimento, ninguna rugosidad, va a tomar una velocidad, el viento a una altura mucho menor, va a estar en contacto con el suelo, mientras cualquier rugosidad que tenga en la superficie, esa velocidad se va a tomar a una altura mayor. Al tomarse una altura mayor, está en menor contacto con el suelo. Entonces, dentro de esas prácticas, para crear esas rugosidades que impidan que el viento tome esa velocidad umbral
capaz de vencer las fuerzas de gravedad y del suelo que se oponga a la velocidad de umbral, esa velocidad de arrastre del viento. Entonces uno es generar esas rugosidades que se creen lomos y surcos, que esos terrones en superficie sean grandes, que se deje cobertura, que se utilice un sistema de labranza que deje mayor rastrojo, como la labranza o la siembra directa, dejar esa vegetación que tenga determinada altura, que haya mayor densidad entre las hileras, y por supuesto que crear protecciones o barreras que tienen que ver con, por ejemplo, las cortinas forestales. Bueno, la textura, sabemos que los que tengan mayor agregado, o sea, todas las texturas que tengan fuerzas entre ellas para cargas para poder provocar la adhesión, va a mejorar o va a tener mayor resistencia a la erosión, lo mismo que un suelo bien estructurado va a tener menor resistencia. Dentro de la estructura, esto fíjense que partículas mayores a 0,84 milímetros son, dice, los agregados estables al agua, menos de 0,02 milímetros y mayores de 0,84, actúan como agentes protectores de las partículas erosionables, son los más resistentes a la erosión eólica. Este factor de 0,84 es ese tamaño de partícula es un tamaño que se mide cuando nosotros queremos establecer la aerodabilidad del suelo por erosión eólica. Lo que se hace es medirse en superficie por tamizado. Ya vamos a ver que hay otro tamiz que es un tamiz rotativo eléctrico, sino por tamiz, los tamizados horizontales, con tamizados comunes que se usan, que lo habrán usado en la grafología ustedes. Lo que se hace es separar los distintos tamaños de partícula, teniéndose en cuenta esa relación de 0,84, superiores o inferiores a 0,84, se separan de los suelos, y con eso se mide la susceptibilidad a la aerodabilidad del suelo con respecto al tamaño de la partícula. Obviamente, si tenemos suelos con buen contenido de humedad, los agregados van a ser más estables, van a ser más difíciles de romper, así como si tengo buenos contenidos de materia orgánica y bases en el suelo. Cuando se produce en esta erosión, por un lado vamos a tener esas pérdidas de suelo, que acuérdense, estamos perdiendo el material más fino, y eso va a afectar respecto de las condiciones que favorezcan o no para el crecimiento de las plantas. Sí, por un lado vamos a perder un lado y se sedimenta en otro, y lo que yo les digo, estos procesos de elevación de esas partículas, las PM10, afectan a la salud humana, pues se depositan en la zona de los pulmones, y obviamente todo lo que sea afectar la infraestructura nos va a afectar también tanto por pérdida en la capacidad productiva en los lugares por donde se depositan las tapas, los cultivos, como cultivos de vid, por ejemplo, que pueden, por movimientos de las arenas o las dunas que podemos tener en las zonas donde se produce, si avanza, pueden llegar a tapar completamente los cultivos, y obviamente trae consecuencias económicas y afecta a la vida de las personas de ese lugar. Cuando se produce la erosión eólica, nosotros estamos perdiendo parte de ese horizonte superficial, y hay una cosa interesante, que es que se produce un cambio en la textura. Acá lo que se pierde de textura de esos suelos no se recupera, son pérdidas, son cambios que se producen en los suelos por erosión eólica, son cambios irreversibles, porque las texturas, por más que después nosotros le hagamos un manejo a esos suelos, cambiemos el uso del suelo, favoreciendo la cobertura, favoreciendo el crecimiento de una cubierta vegetal, y esa cubierta vegetal va a llevar a mejores contenidos siempre de materia orgánica, de mejor infiltración, pero la textura que se ha perdido no se recupera. Entonces los cambios que se producen, la afectación que se produce por erosión eólica en ese horizonte superficial son cambios irreversibles. Bueno,
Esto es lo mismo. Y es lo mismo, ¿no? Deteriora las construcciones, desencadena esas enfermedades pulmonares y afecta grandes superficies, ¿no? Se comienza así con esos procesos de suspensión, esas nubes y terminan siendo esas, y se depositan en otro lado y terminan siendo tormentas de arena. Es típico ver en los paisajes estos pedestales, y lo mismo que la dirección de la vegetación, la inclinación tiene que ver con la dirección del viento, ¿no? Se produce a la vuelta esa vegetación que tiene una acción mecánica por sus raíces que retiene el suelo, y todo lo que está a la vuelta se erosiona, entonces se producen estos pedestales, y la vegetación toma esa inclinación del viento predominante del lugar. Lo que decía, la infraestructura se ve afectada porque las partículas se trasladan y se depositan y afectan esa infraestructura. ¿Con qué se suele estudiar? La erosión eólica y los estudios de investigación con lo que se conocen como simuladores de viento o túneles de viento. Entonces en las superficies se van simulando se someten a distintas velocidades, se estudian las partículas que se ponen en suspensión, y con eso, parte de eso se hacen los estudios. Este es en los túneles de viento, este es el señor Shepard, que es uno de los que se dedicó a los primeros estudios sobre erosión eólica. Él es el que encuentra esa relación con esas partículas de 0,84 milímetros. Y allí en esos túneles va estudiando qué es lo que pasa con la rugosidad, con el viento, con la humedad. Túneles que se transportan en los lugares y se pueden estudiar. Esto es lo mismo para medir la velocidad del viento. Y en campo lo que se hace, se colocan estos colectores, una de las formas, ¿no? Hay otros más modernos ahora, pero una de las formas es con estos colectores de partículas, los BSN, que tienen una veleta y tienen el colector de las partículas. O sea, el viento va a entrar por acá, va a depositar las partículas y por la parte superior va a salir. Esos colectores se colocan a distintas alturas, o sea, a la altura del suelo, a 50 centímetros y a mayor altura. Entonces, después de cada viento o tormenta, lo que se hace es recolectar lo que se depositó en cada una de las partículas y ver entonces cuánto se traslada y qué tipo de partículas se va depositando en cada uno de los lugares. De este tipo de partículas solía haber en Abrapampa, no sé si lo seguirán teniendo en el Inter de allá, en la estación de Abrapampa. No sé, esto es lo mismo a distintas alturas. Yo voy a ir recolectando y qué tiene que ver esas alturas, que tienen que ver con la velocidad que va a tomar el viento respecto de la altura que tenga. Así como estudiamos erosión hídrica, teníamos tablas de referencia. ¿Se acuerdan que habíamos visto las de la FAO con respecto a las pérdidas? Acá hay una tabla también que sirve para establecer si las clases de erosión respecto de la erosión eólica, diferenciándolo en ausente o leve, moderada, alta, muy alta, y fíjense que los valores no cambian tanto, en toneladas por año, menores de 10 toneladas, entre 10 y 50, entre 50 y 200 y más de 200. Lo que se suma acá de referencia es los milímetros que se pierden de la superficie del suelo para relacionarlo con esa clase de erosión por acción del viento, ¿no? Si se pierden menos de 1 milímetro, entre 6 y 3 milímetros, entre 3 y... acá debe ser 0,6, perdón, acá hay un errorcito. Entre 3,3 y 13 y mayor de 13.
Cuando nosotros queremos controlar o prevenir la erosión eólica, nosotros vamos a ver tres acciones o tres lugares donde tenemos que actuar. Por un lado, aumentar esa resistencia del suelo, para resistencia con respecto a la energía de la erosión, protegerlo al suelo y disminuir la velocidad del suelo. Entonces, ese aumento de la resistencia tiene que ver con tener suelos con buena estructura, con buen contenido de humedad, el suelo que esté protegido con respecto a que no sea una superficie totalmente expuesta, que tenga esa rugosidad, o que esté cubierto con pasturas, o que tenga, a través de los sistemas de siembra directa, deje un muy buen residuo de materia orgánica, y sobre todo que tenga determinada altura, ese residuo que quede en pie, los restos de cosecha. Y para disminuir la velocidad del viento, obviamente tiene que ver con cultivos o barreras forestales que dejen esa altura. Todo tiene que ver con, bueno, aumentar la resistencia del suelo a la erosión, por no tener soterrones, aumentar la rugosidad o mejorar la infiltración del suelo y mantener la humedad. Todo eso, obviamente, igual que en los procesos de erosión hídrica, nosotros lo que hacemos, si hay una menor cantidad de labranzas, nosotros a ese suelo lo sometemos a menos procesos de degradación, como procesos de compactación o procesos de pérdidas de materia orgánica o pérdidas de estructura. Entonces, si todo lo que sea mejorar esa condición con menor cantidad de labranzas, también nos va a mejorar la resistencia del suelo a la erosión eólica. Lo que tenga que ver con disminuir la velocidad del viento, ahora vamos a ver que tiene que ver con esa cobertura que pretendemos que quede en el suelo a través de pasturas o deforestaciones, y que los cultivos sean de una buena densidad y que cumplan esa función directamente de ponerlos como cultivos de cobertura. ¿Sí? Entonces, así como habíamos visto para erosión hídrica, que nosotros hacíamos a través de siembra directa, no removíamos, no invertíamos el pan de tierra, y sembrábamos directamente y dejábamos restos de cosecha. Lo mismo se aplica a erosión eólica. Relacionado a esto, nosotros particularmente no tenemos tanto, pero en la zona de Córdoba, en la zona de San Luis, donde se produce el cultivo de maní, ustedes saben que el cultivo de maní, para poder cosechar, se tiene que remover el suelo, ¿no? Entonces, esos procesos de remoción de cultivo de maní entre el monocultivo y la remoción que se produce para poder cosechar el maní, trae esas consecuencias importantes de pérdidas de suelo por erosión eólica. Son suelos que se afectan mucho y que, si no cumplen con estas cuestiones, por ejemplo, de tener un cultivo de cobertura, de no invertir, bueno, ellos es imposible que no inviertan el pan de tierra para cosechar, pero todo lo que hace que después de la cosecha, si se protege el suelo, las pérdidas por erosión eólica van a ser menores. Entonces, ¿cómo se previene las prácticas dentro de las técnicas que podemos tener agronómicas para prevenir la erosión, que tiene que ver con esa velocidad? Están los cultivos en fajas, como hemos visto para erosión hídrica. Después están las franjas trampa o buffer que se colocan después también, y las cortinas forestales. Los cultivos en fajas tienen que ver con esto, con alternancia de crecimiento, para dejar siempre el suelo cubierto, y uno va a ser protector del otro. Siempre voy a tener un cultivo protegido, un cultivo protector, y voy a tener que el viento no va a poder tomar demasiada distancia, sino que va a estar relacionado al efecto que va a tener una trayectoria corta de saltación, y voy a tener entonces una faja que no va a poder seguir creciendo y va a quedar ahí. De acuerdo a la textura, hay orientaciones, tablas para orientar los anchos de faja que podemos tener respecto de la textura. Otra cosa es tener lo que se denomina cultivos trampa o buffer,
que son líneas de cultivo que se dejan intercaladas entre cultivo y cultivo para que en esos lugares se depositen las partículas y no siga tomando, las saltaciones no sigan ocurriendo y no siga golpeando otras partículas para que puedan desagregarse y desencadenar todo ese proceso de erosión. Y por último, las cortinas forestales, que de acuerdo al lugar nosotros vamos a ver esas características de la densidad que pueda tener la cortina, cuánto de ancho tiene que tener esa cortina, cómo es la porosidad de la cortina y la orientación con respecto a los vientos dominantes. O sea, las cortinas se van a ubicar perpendiculares al viento y según la altura que tengan, es el área que va a cubrir o va a proteger al suelo de la acción del viento. Entonces se colocan perpendiculares a la acción del viento y va a tener una franja que va a proteger de los vientos dominantes de la zona. Otros efectos que va a tener la cortina, por un lado va a reducir la velocidad del viento, va a dividir el espacio, también va a tener un efecto sobre la evapotranspiración y sobre la retención de humedad, y también controlar, acuérdense que todo lo que sea vegetación que nosotros pongamos y que no dejemos la superficie totalmente expuestas, van a ser acciones que van a regular tanto esos procesos de evaporación como de temperatura. Y además sirven después de corredores de la diversidad biológica, ¿no? de la fauna del lugar. Siempre la cortina tiene que ver con una disposición respecto de las alturas de las plantas y las formas, y es una disposición piramidal, no es una sola hilera, son varias hileras que van a tener, si ustedes ven, distintas alturas y distintas formas para brindar esa protección al viento. Entonces, fíjense, tiene una cortina con distintas especies, con distintas alturas y perpendicular respecto al viento. ¿Cómo actúan las cortinas? Entonces yo les voy a tener esa disposición piramidal, o sea, de menor altura, una mayor altura, una menor altura, esa velocidad barlovento, que es por donde ingresa el aire, con la velocidad se ve obligado a elevarse, entonces ya está protegiendo esta zona, se ve obligado a elevarse, y cuando baja, toma velocidad a una distancia respecto de la cortina que tiene que ver con la altura. Esa distancia que protege la cortina está directamente relacionada con la altura que tiene la cortina, entonces el área que va a proteger respecto de la velocidad del viento. Entonces por donde ingresa el viento barlovento, por donde se desplaza pasado la cortina, es lo que se conoce como sotavento. Y esa protección tiene que ver entre 10 y 15 veces, no sé cuánto va a proteger para este lado, entre 10 y 15 veces la altura. Si tengo una altura de 5 metros, puede llegar a proteger una longitud después de la cortina, que puede ser 50 metros o 75 metros. ¿Sí? ¿Qué tipo de especies se utilizan para las cortinas? Una condición importante es que no sean maderas de interés comercial. Una de las cosas más importantes, porque si son de interés comercial, son susceptibles de su extracción, ¿no? De que la gente las aproveche y las extrae. Entonces, una de las cosas que tiene que tener es que no sea de interés económico, no sean maderas de calidad, pero sí que estén adaptadas al suelo, que sean resistentes, que tengan una muy buena raíz para afianzarse, que tengan un crecimiento rápido, es decir, que no demore mucho en instalarse esa barrera de protección, esas distribuciones cónicas o cilíndricas, flexibles, y obviamente que no tenga ningún peligro para
para la vida o los lugares. Ahí les va a quedar un listado de especies que se suelen usar. Los alumnos de recursos tienen materia específica donde ven estas cosas. Y ahora vemos ese efecto que tiene la barrera respecto de la distancia. Si nosotros tenemos este es el lote que queremos proteger y hay le queremos poner una barrera, fíjense que esa barrera va a tener un efecto de exaltación, va a ser distinto de la forma que tome y del ancho de la barrera. Mejor ilustrado está acá. ¿No? Ya vamos a volver a esa. Mientras más ancha sea la barrera, mayor es el área que puede proteger. En este caso, para ejemplificar, ustedes tienen un ancho de barrera, un ancho de cortina de 25 metros y suponiendo que el viento es totalmente perpendicular, la altura de la cortina hemos dicho que podía proteger entre 10 y 15 metros. Si la cortina tiene 4,8 metros, lo que puede llegar a proteger entre 10 y 15 metros, podemos asumir que protege unos 60 metros. Y que va a proteger todo, ¿no? Eso amarillo es que protege todo. Si los vientos son no tan perpendiculares, sino que tienen algún ingreso a otra dirección y que pueden a través someter esa barrera con otra dirección que no sea totalmente perpendicular, entonces el área con el que protege se convierte en un triángulo. Y ese triángulo, entonces, la protección también va a estar dado. El punto más alejado con respecto a la altura, pero los costados ya no van a tener la misma protección. Si yo aumento el ancho de la cortina, pasé de 25 metros a 50 metros, entonces el área protegida con respecto a vientos que no son totalmente perpendiculares, sino que pueden tomar otras direcciones, fíjense que el área de protección va a ser mucho mayor, y si me paso los 100 metros, el área va a ser mucho mayor. Entonces, la protección siempre va a estar directamente relacionado al ancho de la barrera y a la dirección de los vientos. Voy a volver. Ilustraciones de lo que son distintas cortinas, en este caso para ver que se depositan arenas, cuando nosotros podemos aprovechar y tener un cultivo también que sea de aprovechamiento económico y utilizarlo como barrera, o alguna estructura que no tiene que ver con un seto vivo, sino con, en este caso, barreras de rompimiento de plástico. Esto es lo que les decía de la zona de San Luis, sur de Córdoba, se ve muy afectado por estos procesos, por las condiciones climáticas del lugar y por las condiciones de cultivo. Fíjense que se ve muy afectado todo lo que es infraestructura. Y bueno, estos son los famosos, las famosas tormentas que se vieron en algún momento en Estados Unidos y son las que han servido para, es típico, digamos, ilustrar, siempre con respecto a la erosión eólica, esas primeras tormentas, esas grandes tormentas que provocaron severos daños. Esto visto desde la altura, como ese material en suspensión se traslada. Y como en este caso es como quedaron depositados, sepultados, capas de ceniza. Esto es arena avanzando sobre zonas de cultivo. Ustedes ven, el daño es muy severo porque se traslada y entierra todo lo que es el área cultivada. Rugosidades, bueno, formas de convertir la erosión eólica, formas de rugosidad, bueno, algunas que se mueven.
médanos que se trasladan, carreteras que se quedan tapadas por material que se ha sedimentado, y lo que sirve, el gasto que significa, digamos, eso en recuperar, ¿no?, todo lo que se tiene que invertir para después, para despejar o subsanar estos depósitos de arena con respecto a la infraestructura. Esta es nuestra zona, en la zona de Catamarca, y adelantados a nuestra época, esa necesidad de barbijo, porque esas partículas, les vuelvo a decir, esas partículas de suspensión, las PM10, se instalan en los pulmones y provocan afecciones a la salud. Otra forma de ver las tormentas, depositadas en los alambrados, materiales de suspensión, y una de las formas de lo último que nos queda es con respecto a la cuantificación, ese cuánto, cómo podemos saber cuánto se pierde por erosión eólica, es a través de hay una ecuación, que es la ecuación de pérdida de suelo por erosión eólica, que a diferencia de la erosión hídrica que habíamos visto, esta es una ecuación que no es multiplicativa, sino que va a estar en función de la erodabilidad del suelo, de la rugosidad, del clima, de las barreras y de la cobertura vegetal. Pero fíjense que es una ecuación que se figura como función de. Entonces la erodabilidad se mide con respecto a esa partícula de 0,84 que yo les había mencionado. La rugosidad se mide en los surcos. No me acuerdo si tengo acá algo de... Bueno, esos son los factores de erodabilidad que se miden. Para suelos de La Pampa, por ejemplo, que se puede sacar una muestra de suelo de 1 kilo sin perturbar, se le ingresa en lo que se llama ahí tamiz rotativo y se separan por las distintas fracciones y se miden esos agregados de mayor o menor a 0,84. Nosotros en las medidas que hemos hecho nosotros en la zona de Cafayate con respecto a esas partículas, el material es totalmente suelto, no hay manera de sacar una muestra una muestra que no sea perturbada porque es totalmente suelto. Entonces lo que nosotros hemos trabajado mucho con esa zona de Cafayate es con el tamiz común, y el INTA de acá tiene un tamiz rotativo, pero no lo trabajan porque no les interesa el tema de erosión. Entonces con esas tablas, con esos agregados, con esos porcentajes de agregados, estas son las tablas del AIS, con eso, con la cantidad de partículas que se tiene y con las texturas, se estiman las pérdidas por hectárea, por año, de suelo por ese factor de erodabilidad. Fíjese que a texturas más arcillosas, las tablas van cambiando. El factor del factor C está muy relacionado con esa velocidad del viento, esa velocidad umbral, y la precipitación del lugar. Para sacar ese factor C se hacen curvas de factor C, pero para eso hace falta tener esas velocidades del viento, y que no siempre se cuentan. Para nosotros el tema del registro de datos es un tema, un embudo, porque no se cuenta con tantos datos de viento como para hacer esos cálculos de C. Y con eso también se establecen valores de C, de mayor o menor susceptibilidad a la erosión. Esa rugosidad, que es el factor K, que tiene que ver con los espaciamientos de los surcos y la altura de los surcos, también permite medir el valor de K. La barrera que nosotros tengamos con esa distancia protegida nos permite entonces establecer o relacionar las pérdidas de suelo, pero fíjense así, pérdida de suelo, analizando cada uno de los factores, su susceptibilidad o no, de acuerdo a la medición que se haga. Muy distinto a lo del factor erodable o a la ilusión de pérdida de suelo por
por erosión hídrica. Bien. Esto, hay alguien que está preguntando. Ese sería el último temita de este cuatrimestre comprimido. Nos quedaría rendir el segundo parcial y el recuperatorio. Y una clase, si bien no puse yo la matriz de contingencia ya la voy a poner, porque la verdad que me olvido de colocarla en la plataforma, con todos los temas que desarrollamos, que yo no eliminé muchos temas, si bien se eliminó alguno de los prácticos, pero se trataron de cubrir todos. Yo lo que les quiero decir es, como prácticas de topografía no se hacen, porque no tenemos cómo encontrarnos, en esa matriz de contingencia está puesto que tiene que haber un taller de topografía previo al examen final. O sea, todo lo que sea la corte esta 2020, una vez que regularice y quiera rendir, con anticipación tenemos que conversar para establecer con todas las precauciones y con todos los protocolos, grupos reducidos y pequeños dentro de la universidad para ver estas cuestiones de topografía, que no va a ser una semana completa, ni mucho menos, pero sí es la necesidad de que lo hagamos con grupos muy reducidos y con todas las cuestiones de precaución, de que hay que avisar en la universidad, hay que notificar quién va a ingresar, cuándo va a ingresar. Entonces, cuando ustedes quieran rendir, los que regularicen, acuérdense que previo a eso nos tenemos que juntar en la universidad para hacer esos tallercitos de topografía, para que vean la mira, para que vean el nivel, para que sepan hacer las lecturas de mira, para que sepan medir, sacar las pendientes y hagan una práctica con el caballete, que no lleva mucho tiempo, pero a lo mejor lleva una mañana, de una cuestión básica que necesitan saber antes de salir de la universidad. ¿Alguna pregunta? Sí. Buenas tardes. Entonces, aprobando el parcial de hoy, ¿ya quedamos regulares? Regularidad condicionada. Okay. ¿Sí? Así les va a figurar en sus estados. Es una regularidad condicionada. O sea que yo le voy a poner, va a ser una condicionalidad plena, o no sé cómo se llama, no me acuerdo porque no he llenado ninguna planilla. Una vez que cumplamos ese tallercito para que puedan rendir. Pero ese tallercito tiene que ver con algo inherente a la formación, ¿no? No es ni un capricho, ni que no quieran rendir, y no se les quiera dar, sino que es inherente a la formación, que lo tienen que ver, que lo tienen que tocar, que lo tienen que hacer para completarle parte de la formación de ustedes. El recuperatorio sería el otro viernes. El parcial es este viernes para economía, el otro viernes recuperatorio para recursos es en un rato, y el recuperatorio el otro miércoles. Bueno, profe, ¿este tema entra en el parcial? No. ¿El de hoy? Bueno. No, entra desde fertilidad hasta la semana pasada. Buenísimo, gracias. Sí, dentro del horario de práctico, que puede ser a las 3 o puede ser a las 4 el parcial de agronomía. Dentro de las 3 de la tarde. Entre las 3 y las 4 y media, ya eso les voy a poner, porque es cuestión de programarlo nada más, así que no hay problema. Es dentro del horario de práctico. Entre las 3 y las 4, es que no lo armé todavía, si no ya les diría, no puse el horario todavía. Se lo pongo a las 3, no hay problema. Organizamos para... Sí, pero pero por eso digo, dentro del horario práctico, entre 3 y 4 y media, no es un rango de 5 horas, digamos, ahorita. Pero se lo pongo a las 3, no hay problema con eso. A las 3 de la tarde lo habilito para que rinda.
Profe, ¿cuántos puntos tiene el parcial de hoy para el curso? No sé, de los puntos que me inspiren. Yo me refiero al parcial de ahora, ¿no? Yo me refiero al parcial de hoy, ahora que rendimos de recursos. ¿Vos sos de recursos? Sí, profe. 23 puntos. 23 puntos. Si nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? Si tenemos 25 minutos. Pero es una pavada. De sobra. Si estudió, lo hacen en 15 minutos el parcial. Profe, otra cosa que pregunta en el chat, que lo está leyendo, ¿se podrá volver para atrás en los puntos? No. Sí No. Sí o sí va para adelante. Sí o sí no se puede retroceder. ¿Profe? Sí. ¿Habrá que hacer algún cálculo o sea, entran problemas prácticos más o menos para estar preparado con calculadora y todo eso? Tengan una calculadora, en realidad si lo hacen razonando no tendría que tener ningún cálculo, pero ante la duda del tema, si tienen alguna calculadora a mano para responder alguna pregunta, mejor. Bien, gracias. Profe, buenas tardes. ¿Le puedo hacer una consulta con respecto a la facu en general? Sí, claro. Si la sé, contesto. Si no la sé. Una consulta, para los que no estamos en Salta, más o menos se sabrá cuándo se vuelve a clase, del modo presencial o por lo menos será virtual este cuatri. Modo presencial para todas las actividades todavía no. Bueno, gracias, profe. Ni cerca. Lo que se está trabajando y lo que estamos ajustando, y que ayer salió una resolución del CIN o del Ministerio, no me acuerdo del Ministerio, el que está en consonancia con lo que venimos ya trabajando desde antes de nosotros, es con ir habilitando cuestiones así como lo que yo he dicho del taller o de alguna de las materias que pidan una actividad presencial, y así como hemos empezado los exámenes finales virtuales con los últimos años, con las últimas materias, estamos evaluando cuántos alumnos serían, qué materias serían de los últimos años, hablando de cuarto y quinto, que requieran esta tarea, ¿no? De hacer actividad presencial previo al examen final o para completar la regularidad. Eso es lo máximo que se está avanzando hasta ahora. Pero hay que empezar un segundo cuatrimestre todavía no presencial. Bien, gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra consulta? Si no, los dejo en libertad. Entonces, de fertilidad, profe, entra hasta sí, claro. Prevención y control de erosión. Hasta, sí. Altimetría, todo lo que es topografía, fertilidad y caudal. Fertilidad lo dio de diciembre, ¿no, profe? Claro. Sí. Sí. Fue el último tema antes del parcial. ¿Profe? Sí. Profe, yo tengo que recuperar el coloquio. El profe de práctica me dijo que lo recupere después del parcial, sí, pero no sé si es bien. Ahora o es después. No, será el lunes. Bien. Bueno. Se me acordaron, mándame se me acordar para que lo habilite, ¿ah? Bueno, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta más, chicos? Parece que no. Bueno, espero que les haya servido la cursada hasta ahora, que les sirva para el avanzar en la carrera. Esperemos que cualquier cosa que crean que se tiene que mejorar, lo podemos conversar, me lo pueden hacer llegar sin ningún problema para mejorar.
Nos estamos encontrando en... Bueno, gracias, profe. Nos estamos viendo. Responda. Buenas tardes. Gracias, profe. Nos estamos Muchas encontrando. gracias. profe. Chao, chao. Adiós, gracias. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Chao, Saludos. chao. Hasta luego, ingeniera. ¡Hey, Denis! Chao, No te vi. Estamos en clase acá. No te veo. Me costó entrar al principio, se me había tildado la computadora. Ay, hoy ha sido un mal día con la computadora. Sí, tremendo. Encima, yo estaba en Anta. Viajé, llegué justo, pero echando diablo, venía para llegar a tiempo, llego y se me tilda la computadora. Terminé entrando a las 10 más o menos. Ah, sí, no te veo. Pero sí, hoy es un mal día con las máquinas, no sé. Sí, Yo desde ayer para preparar el parcial de recursos hoy, sí. estuve, se me colgaba, apagaba, prendía. Sí, así, tal cual. Tal cual, si quedaba la Sí. pantalla en blanco, tenía que apagar la computadora, prenderla de nuevo y así estuve. Desde 10 minutos antes de las 6 hasta 10 minutos después, hasta que pude entrar. Así, Inge. A ver, lo que me tenía estresada, pues no podía terminar de armar el parcial. Claro. Bueno, ingeniera, cualquier cosita estamos en Denis, yo te contacto. voy a pasar sí, Sí. te voy a pasar los listaditos de los alumnos para Bueno. que me depures los que abandonaron Ajá. y para distinguir de los regulares. Ajá. Eso hay que llenar en el SIU. Eso hay que enseñar. Bueno. Eso se llama después del 2. A ver, profe, quedan 9 participantes aquí todavía. Así le hago unas consultas. Sí, ¿no? No sé, Cabana, Federico. Se están yendo. Sí. Que demore mucho porque ya se han ido hasta. ¿O no? Sí.